Buenos días, somos el equipo conformado por Alicia Díaz, Daniel Peña, Claudia Pérez, José Ramírez y Salvador Soto. Nosotros analizamos el artículo llamado Análisis de rendimiento y validación experimental de una bomba de calor solar asistida alimentada por colectores fotovoltaico-térmicos. Sistema simulado. En este proyecto se concibe una bomba de calor asistida por energía solar alimentada por colectores fotovoltaico-térmico. Una bomba de calor es un dispositivo para tomar calor de un lugar y entregarlo a otro lugar a una temperatura más alta. En la mayoría de los casos, la bomba de calor funciona con electricidad. Se ejecuta con el compresor mecánico para operar el ciclo inverso Rankine. Las bombas de calor pueden hacer una contribución significativa en un esfuerzo para ganar eficiencia. Cuanto más eficiente es una bomba de calor, más rentable y menos energía consumirá para operar. La combinación de colectores solares térmicos en un sistema de bomba de calor asistida por energía solar ha sido ampliamente utilizada para diversos fines, incluyendo el calentamiento de agua. Por lo tanto, existe un interés creciente por el uso eficaz de este sistema. Tipo de simulación. El tipo de simulación aplicada es de análisis. Este mismo es basado en las ecuaciones de rendimiento de su componente principal, la bomba de calor y los paneles fotovoltaicos térmicos. La bomba de calor funciona en modo de calefacción, demandando energía eléctrica para hacer funcionar el compresor mecánico, y funciona una fuente de calor a alta temperatura para producir agua caliente doméstica. La bomba de calor se concibe en esta obra como un sistema de apoyo para ser instalado en instalaciones existentes con demandas térmicas anuales más o menos constantes, siendo abastecidas por calderas convencionales. El artículo muestra la simulación de dicho sistema realizado en Transys, un software flexible basado en gráficas utilizado para simular el comportamiento de sistemas transitorios especializados en el campo de energía solar y su validación experimental. El software tiene estructura modular y frecuentemente es aplicado sobre análisis de sistemas de energías renovables. Incluye bibliotecas adicionales para edificios de consumo energético bajo y sistemas de climatización, cogeneración y baterías de combustible, además de muchos de los componentes que se encuentran comúnmente en sistemas de energía térmica y eléctrica, así como las rutas de componentes para manejar la entrada de datos meteorológicos u otras funciones de forzamiento dependientes del tiempo y salida de los resultados de simulación. El modelo de Transys se compone de 4 bloques principales, desde el área de captación solar al almacenamiento en frío, el almacenamiento en frío a la bomba de calor al acumulador de calor y el almacenamiento en caliente a las demandas. El área de captación consta de 25 paneles híbridos que producen calor y electricidad. El circuito hidráulico es similar a cualquier sistema convencional solar térmico y se simula con todos los dispositivos como bombas, válvulas, tanques de expansión y regulación por histeresis. La electricidad proporcionada por los paneles fotovoltaicos térmicos alimenta la bomba de calor. Conforme el paso del tiempo, puede ocurrir que la producción sea mayor o menor que la demanda eléctrica de la bomba de calor. Entonces, si se excede la energía que va del sistema de captación hacia la bomba, esta electricidad adicional va a otros consumidores en el edificio. Esta cantidad de energía se denota como W2Grid. Alternativamente, puede ocurrir la situación opuesta, donde la variable W from grid sea definida. La ecuación 1 indica la producción de electricidad en los paneles satisfacen la demanda de electricidad de la bomba de calor y eventualmente pueden alimentar también otras demandas. La ecuación 2 indica que la electricidad que demanda y declara la bomba de calor está cubierta por la producción fotovoltaica. La potencia del sistema localizado en la industria es de 100 kilowatts. De esta manera se asume que la electricidad total se consume. Se basa el análisis en las ecuaciones de rendimiento de su componente principal, la bomba de calor, y los paneles fotovoltaicos térmicos. La bomba de calor funciona en modo de calefacción, demandando energía eléctrica para hacer funcionar el compresor mecánico y proporciona una fuente de calor a alta temperatura. El coeficiente de rendimiento de la bomba de calor es una medida de su eficiencia, como se puede observar en la ecuación número 3. Los paneles producen simultáneamente calor y electricidad, según las especificaciones proporcionadas por el fabricante. El desempeño térmico se define por el rendimiento térmico del panel y el diseño del sistema. La eficiencia instantánea varía con las condiciones de operación según la ecuación número 4, donde n sub 0 es la eficiencia óptica, a sub 1 es el coeficiente de pérdida de calor, a sub 2 es la dependencia de temperatura del coeficiente de pérdida de calor y es la irradiancia solar global. T sub A es la temperatura ambiente y T sub M es la temperatura media entre las temperaturas de entrada y salida. La producción eléctrica de las células fotovoltaicas encapsuladas en el panel dependen de la irradiancia solar y la temperatura de la celda T sub C.
así como de las características físicas del material fotovoltaico. En la ecuación 5, determina la potencia entregada por los módulos fotovoltaicos, considerando la potencia máxima del módulo P sub n, la irradiancia solar, I, las pérdidas de coeficiente de temperatura, G, y la temperatura de la celda, T sub C. La temperatura de la celda está directamente relacionada con la placa absorbente, es decir, con la temperatura de flujo que entra y sale del panel. Esta es una diferencia fundamental entre los módulos PV convencionales y los PVT, ya que la temperatura en que la celda opera es determinada por el flujo en el circuito solar. Los parámetros operativos del colector son la irradiancia solar, la temperatura ambiente, el caudal másico del fluido, la temperatura del fluido a la entrada del colector, así como la temperatura del fluido a la salida del colector, y la velocidad del aire circundante. Los resultados confirmaron que la intensidad solar y la temperatura ambiente son los parámetros que más influyen en el rendimiento energético de los evaporadores fotovoltaicos térmicos. En el simulador Transys se describen todos los componentes requeridos del sistema introduciendo los parámetros adecuados, como los datos climáticos para Zaragoza, los rangos de temperatura para la regulación y válvulas, caudal y potencia para las bombas y las curvas de funcionamiento de la bomba de calor. Los parámetros de funcionamiento de la configuración real fueron recogidos con medidas obtenidas entre diciembre de 2016 y mayo del 2017 en Zaragoza, España. Los datos se registraron con una frecuencia de 5 minutos. Con base a las gráficas que se encuentran dentro del artículo, en donde se muestra una comparación entre la temperatura de los colectores y el tiempo del año en el periodo de verano y en el periodo de invierno, tenemos que la principal variable de entrada es el tiempo, dado que los datos meteorológicos reales en el periodo de análisis difieren de la base de datos meteorológica. Esto es elaborado con registros históricos. Los días específicos en 2017 se compararon con días específicos de la base de datos introducida en la simulación. Es por eso que consideramos el tiempo como la principal variable de entrada. En esta instalación hay 4 variables fundamentales de salida. Tenemos el volumen de acumulación caliente, la potencia de la máquina, la superficie solar y el volumen de acumulación de frío. Estas 4 variables deben dimensionarse correctamente para obtener un equilibrio en la instalación que maximice la producción según la demanda energética de consumo. Las imágenes que están viendo en la diapositiva son las instalaciones donde se validó el modelo. Por lo tanto, el método de validación es experimental. Para realizar la validación de este modelo de Transys se comparan los resultados obtenidos y las medidas experimentales para diferentes días a lo largo del año. Dado que los datos meteorológicos reales en el periodo de análisis difieren de la base de datos meteorológica, se comparan días específicos de 2017 con días específicos de la base de datos introducida en la simulación, que presenta parámetros meteorológicos similares. Con la experimentación se comprobó que hay una correlación significativa con los resultados, por lo que el modelo es preciso. Sin embargo, se pueden observar claras diferencias respecto al trabajo de la bomba de calor. Esto se debe a la inercia térmica, que es difícil de simular con precisión en Transys. Adicionalmente, las temperaturas reales de trabajo permanecen más planas en los datos registrados. Porcentaje de error. La desviación más importante corresponde al consumo eléctrico de la bomba de calor, el cual es mayor al obtenido por el software. La razón es que la información incluida en el software da información sobre varios modos de funcionamiento, pero todos con un rendimiento óptimo. Los episodios de arranque y parada de la bomba de calor, así como las operaciones de carga parcial, generan mayores demandas de energía. La producción solar térmica es levemente menor en el funcionamiento real del sistema, aunque el porcentaje es aceptable. Esto probablemente se debe a pérdidas térmicas en el sistema de bombeo, que son superiores a las consideradas en el modelo. Gracias a la simulación, se logró obtener la información necesaria para el artículo. De igual manera mostró que el sistema es bastante estable durante los meses de verano. Son importantes los análisis mediante una simulación para conocer aquello que fácilmente no se puede observar. En este caso se realizó un método de validación experimental, pero en muchos casos no se realizan, y aquí es donde la simulación mantiene un papel importante para la elaboración de algún proyecto o investigación.
Dentro de la investigación del artículo, se concluyó que es una de las alternativas técnicas convenientes para generar energía y grandes ahorros económicos en un edificio con importantes demandas de calor. También gracias a la simulación y dimensionamiento, los resultados indicaron que la instalación estudiada, diseñado solo para trabajar en modo calor, no es de buen tamaño y presenta falta de energía solar por medio de captación. Además, la inclusión de cualquier dispositivo de almacenamiento de batería podría mejorar el rendimiento del sistema.